Bueno, para el día de hoy tenemos una capacitación cortica sobre el lavado de manos. Con el tema del lavado de manos hacemos énfasis como profesionales de la salud en que este tema es importante tanto para los pacientes que nos visitan como para nosotros como personal de salud. Ya lo vamos a ir desglosando, ya lo vamos a ir viendo y vamos a poder observar de que realmente es importante para ambas personas, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar por este lado. Siempre nos han hablado de 5 momentos para la higiene de manos. Hoy vamos a hablar especialmente del lavado de manos. Hay otra partecita que habla de higienización de manos, que se hace con gel antibacterial o alcohol, pero hoy vamos a hablar sobre el lavado de manos. Entonces la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, el Ministerio de Salud, siempre nos ha dado como unas guías y unos conceptos claros frente al lavado de manos. En este caso nos habla de los 5 momentos. Y los 5 momentos, como ustedes los pueden observar, se nos desglosan de la siguiente manera. El primer momento es antes del contacto directo con el paciente. El segundo momento, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. El tercer momento es después de la exposición a fluidos corporales. El cuarto momento es después del contacto con el paciente. Quinto y último momento es después del contacto con el entorno del paciente. Pero si lo vemos de esta manera tan puntual, de pronto no percibimos en qué momentos y en qué lugares yo debería hacer el lavado de manos. Pero entonces en la siguiente diapositiva vamos a empezar a desglosarlos. Empezamos a mirarlo desde qué momento y cuándo y por qué lo tengo que realizar. Entonces el primer momento es antes de tocar al paciente. Cuando hablamos de ese momento, estamos hablando cuando ese paciente llega a una consulta, llega para que le presten un servicio en salud y yo como personal de salud me debo lavar las manos antes de tocar a ese paciente. ¿Por qué me debo lavar las manos? Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que tengo yo en mis manos. En muchas ocasiones, cuando nosotros vamos a servicios de salud, observamos que sale la persona, que sale el paciente que estaba en ese momento en el consultorio, entra yo como usuario y veo que en ese momento el médico de turno o esa persona que nos va a atender no se lavó las manos. Entonces automáticamente eso quiere decir que esos gérmenes dañinos que tiene esa persona en salud van a ser transmitidos de una u otra manera a mí como paciente. Entonces, en esa manera yo tengo que empezar a determinar y a tomarme ese momento para hacer el lavado oportuno de mis manos. El punto 2 nos habla básicamente de antes de realizar una tarea limpia o aséptica. En muchas ocasiones, yo diría que nosotros como prestadores de servicios de salud, puede ser mínimo las tareas limpias o las tareas asépticas que de pronto realicemos. Sin embargo, nos deja o quedamos con la recomendación que lo debemos hacer cuando, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, cuando vamos de pronto a aplicar un medicamento, cuando de pronto, bueno, en algún momento de esos tenemos que lavarnos las manos para poder cumplir con esa tarea. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que podrían entrar a su cuerpo, incluidos los gérmenes propios del paciente, debido a que es una tarea limpia que se está haciendo en ese momento, como pasando, aplicando algún tipo de medicamento. Entonces lo tenemos que hacer de esa manera.
El tercer momento, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. En algún momento, cuando estamos atendiendo personal, niños como tal, podemos tener o entrar en contacto con fluidos corporales, aunque estos fluidos corporales no necesariamente nos pueden causar una enfermedad, pero sí entramos en contacto con ellos. Entonces, cuando estuvimos en contacto con ellos, después de ahí tenemos que lavarnos las manos inmediatamente, después de ese riesgo que tuvimos de exposición. Y posterior, cuando nos quitamos los guantes, en muchas ocasiones creemos que estamos limpios, pero puede haber en algún momento uno de estos fluidos o algún germen, alguna partícula que pudo haber entrado a través de los guantes. Entonces también es importante que nos tengamos que lavar las manos después de retirarnos los guantes. O la técnica de retirarnos los guantes no fue la adecuada. Entonces me debo lavar las manos después de quitarme los guantes. ¿Por qué me debo lavar las manos? Para protegerse y proteger el entorno de atención en salud de los gérmenes dañinos del paciente. Prácticamente, uno diría que ese espacio donde hice la atención quede con una asepsia recomendada para hacer la siguiente atención al paciente que está agendado. El cuarto momento es después de tocar al paciente. Entonces, cuando hice la consulta, cuando terminé la consulta, me debo lavar las manos y la zona que lo rodea. ¿Por qué? Para protegerse y proteger el entorno de atención en salud de los gérmenes dañinos del paciente. Entonces, digamos que sí o sí, esos 5 momentos que tenemos para la higiene de manos se deben aplicar. Y el último paso es después del contacto con el entorno del paciente. Aunque muchos de lo que estamos hablando aquí no aplica para el entorno del paciente, ya que el entorno prácticamente es de los profesionales en salud, pero en algunas ocasiones aplica. ¿Cuándo? ¿Cuándo me debo lavar las manos? Después de tocar cualquier objeto o mueble del entorno inmediato del paciente. Llámese camilla, llámese silla, llámese hasta el mismo escritorio. Debo hacer la higiene de manos. ¿Por qué? Para protegerse y proteger el entorno de atención en salud de los gérmenes dañinos del paciente. Entonces, si nos devolvemos aquí rapidito, podemos decir que esta figura nos enseña o nos empieza a enseñar en qué momento me debo lavar las manos. Prácticamente es un poco insistente la figura porque nos dice que cuando entremos en contacto con el entorno, con los fluidos del paciente, cuando vamos a hacer una tarea limpia, antes y después de atenderlo, me debo lavar las manos. Debemos hacerlo, ya que de esta manera podemos ofrecerle una calidad en la atención a ese paciente y me protejo en cuanto a los virus y bacterias que puedan traer esos pacientes en el transcurso del día y de la atención. Aquí vemos otras figuritas, son varias, quise como desglosárselas también para que ustedes las puedan identificar, ya que son un poco parecidas. Esta figurita también es una figurita junta que al final de esta charla la van a poder observar, pero se las quise partir en varias figuritas para que las entendamos y podamos como aprenderlas aquí en esta capacitación. ¿Cómo lavarse las manos? Entonces, los que primero nos indican es que los baños o estos espacios donde yo me pueda lavar las manos pues estén dotados de agua, de jabón y de toallas de papel, ¿cierto? Entonces lo primero que nos indica la figura, que nos dice 0,
es que nos mojemos las manos, ¿cierto? Cuando nos mojamos las manos, debo depositar en la palma de la mano una cantidad buena de jabón. Me empiezo a frotar las manos, las palmas de las manos entre sí, con bastante pues firmeza, generando que aprovechando el jabón que tengo en las manos en ese momento y llevarlo pues sobre toda la palma de las manos. Después el dorso de la mano izquierda sobre la mano derecha y después y viceversa. Entrelazo el dorso de la mano izquierda sobre la mano derecha. Después me froto las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, tratando de hacer como una fricción con los dedos. Después con los dedos de la mano, con la palma de la mano puesta, agarrándose los dedos, tratando de limpiar como esa partecita oculta de los dedos y como las uñas también. Después cojo el dedo pulgar izquierdo, tratando de jalar como todo el mugre desde la palma de la mano o desde el inicio del dedo pulgar. Cambio de mano a agarrar, en este caso el pulgar derecho, tratando pues de sortear todo el mugre que tengo ahí. Después la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, tratando de hacer una buena fricción con las uñas y las puntas de los dedos en la palma de la mano. Y después cambio de mano. Nos enjuagamos las manos con buena agua. Me seco con una toalla desechable. Y con esa misma toalla desechable voy a cerrar el grifo. Voy a cerrar la llave. En ese momento, cuando cerramos las llaves, mis manos están seguras para continuar mi trabajo, tanto para hacer la tensión, como para hacer una tarea aséptica, como para después de que salí del consultorio, después de que salió el paciente de la atención, mis manos están seguras. El buen lavado de manos debe durar entre 50 y 60 segundos para que sea un lavado bueno, efectivo. Aunque creamos que en 10, en 15, no sé, en lo que podamos nos demorar, pues realmente no estamos aplicando los 11 pasos que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud. En muchas ocasiones de pronto lo hacemos porque lo tenemos memorizado, de pronto creemos saberlo, pero realmente no lo estamos haciendo de la forma adecuada. Este espaciecito o este folleto, esta cartulinita que nosotros o ustedes están viendo aquí, realmente nos habla de varias cosas. A veces, o por lo general, este folletico, esta cartulina, está en todos los lavamanos de la clínica. En todos los baños está, con el fin de que ustedes como personal de salud, las personas que son administrativas, apliquen los 11 pasos que se describen en esta cartulina. En muchas ocasiones de pronto no lo observan o lo hacemos, sabemos que está ahí, pero no lo aplicamos. Nosotros como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de mantener y de promover la salud de nuestros pacientes. ¿A qué nos lleva eso? A que el paciente durante toda la atención sea de una manera segura, aparte de los otros procedimientos y de lo grande que es la atención en salud. Pero simplemente cuando nosotros nos lavamos las manos, estamos promoviendo, nos responsabilizamos de que esa atención en la salud sea segura. Este folletico hace parte de la adherencia que todos debemos tener frente al lavado de manos. Todos nosotros debemos estar capacitados para brindar educación sobre el lavado de manos con el fin de disminuir la transmisión de gérmenes durante la atención en salud.
Para un buen lavado de manos debemos tener en cuenta varias cosas. Debemos retirar anillos, relojes, pulseras y manillas, ya que eso permite, cuando nos hacemos el lavado de manos, pues que queden partículas que después se van a convertir o en ese momento son bacterias, son hongos, son virus que quedan en estos relojes, en estos anillos, en estas pulseras. Entonces, para hacer un buen lavado de manos me debo retirar todo este tipo de fomites, que se les llama pues en términos de salud. Limpiar manos y antebrazos hasta el codo, ojalá lo pudiéramos hacer. Limpiar uñas y aplicar todos los pasos de manera estricta. Muchas gracias. Como les decía, es una pequeña charla de las varias que vamos a tener.